Pues Leo, bienvenido. Gracias por la invitación. Qué gusto platicar. Ya nos conocemos desde hace varios años y siempre estaba, o yo tenía esa la inquietud de que me platicaras cómo te había ido en tu carrera y tus proyectos. Entonces, pues qué bueno que hoy estamos aquí. Pues encantado de estar, pues creo que igual está chilo platicar así de las experiencias y bueno, pues el diseño, ¿no? Que al final es lo que nos gusta hacer. Claro. Y pues Leo, platícame, ¿qué fue el inicio? ¿Por qué el diseño lo elegiste para tu vida? Pues yo creo que es la misma historia de mucha gente, ¿no? Que desde niño pues dibujas y traes como esas inquietudes artísticas y ciertos habilidades, ciertos talentos, ¿no? Y pues ya yo estaba muy indeciso, como todo el mundo seguramente, entre arquitectura, algo así, de repente pues lo que se espera de uno, ¿no? De una carrera más, como más, mejor remunerada, ¿sí? Entonces yo soy de Guanajuato, Okay. y de Irapuato, Guanajuato, y pues tenía que decidir si llegó el momento de terminar la prepa y tenía que decidir si me quedaba en Guanajuato a estudiar o estaba la oportunidad de vivir a Guadalajara por una tía que vive acá y que pues ofreció pues apoyarme para hacerme, pues para venirme a vivir para acá, ¿no? Tanto en conectes para conseguir chamba, como alojamiento y pues orientación general, ¿no? De la ciudad. Sí. Y bueno, pues, ¿Ya habías venido de visita en algún punto? sí, pues obviamente a visitar a ella. Esta tía, mi tía Estela es escultora, entonces también era como igual que yo, pues ahora sí que esa, la oveja negra, la otra, una de las ovejas negras de la familia. Ya, ok. Entonces, y ella siempre me apoyó mucho en esta cuestión desde niño, de libros de pintura, de dibujo, materiales, explicarme, entonces ella siempre me fomentó mucho esa parte artística y pues llegó al punto de que, pues había que decidir y ella ofreció, ¿no? Entonces, Pues parte de su mentoría, ¿no? Si desde niños había como encontrado en ti cierto talento y trató de irlo cultivando, pues también ya era dar el siguiente paso. Claro, claro. Y bueno, yo estaba indeciso en esta parte. En la preparatoria había tenido como cierta formación de dibujo técnico, pero pues ya ahorita viéndolo así en perspectiva, pues sí fue como algo más riguroso, ¿no? Porque tenía este maestro, pues que eran proyectos arquitectónicos reales a nivel de preparatoria y pues bastante, y esta otra materia que también era con él de expresión artística, pero que también pedía, no sé, o sea, recuerdo un proyecto final de diseñar un alfabeto en sección áurea, ¿no? Entonces, habiendo eso así, y a ese nivel, y los proyectos de arquitectura eran igual, ¿no? A proyectos reales de él, que como yo voy a llorar, a ver, hagan y maquetas, ¿no? Y planos y todo, entonces, pues yo encantado, ¿no? Con esos soldados, todo el mundo les ofrece muchísimo, ya a mí me encantaba, ¿no? Y entonces traen como esta parte, pero al final fui viendo que arquitectura, pues lo que me gustaba era como el diseño arquitectónico, tú no toda la parte de cálculo y todo esto, ¿no? Y pues bueno, pues ahora sí que descartando, pues diseño. Y a pesar de... ¿Y dónde estudiaste? Aquí ya en Guadalajara, en el UAD. Ah, Sí, en la UDG. Órale. ¿Y cómo fue tu experiencia en el quad? Hay opiniones encontradas, algunos pues les fue o muy bien, o como que tienen como lo que sí les gustó, lo que no les gustó, a ti cómo te acuerdas. Pues como cualquier universidad, ¿no? O sea, vas y aprovechas lo que quieras aprovechar. Como todo, hay
buenos maestros, otros pues cumplidores, otros no tanto. Y pues tú sabes de lo que agarras de cada uno. Igual los compañeros, las instalaciones, y pues como sea, tendrá sus carencias o tenía sus carencias, no sé la verdad cómo esté ahorita. Pero pues a mí me fue bastante bien. En perspectiva, lo que veo, pues que está más, formada para el trabajo duro. Ok. Sí. O sea, el perfil del egresado. Ajá, cuando menos el que a mí me tocó. Sí. Entonces, pues tú sabes de con quién te relacionas, tú sabes el tiempo que pasas ahí, en qué lo aprovechas, con quién, qué proyectos haces a la par de tus trabajos, también creo que es muy importante. O sea, eso fue algo como que en la personal a mí me dejó mucho, o sea, como que, pues estábamos como en, pues las materias y las tareas y lo que sea. Pero conforme empiezas a relacionarte con gente, tus compañeros empiezan a surgir inquietudes y empiezan a surgir proyectos independientes. Eso fue lo que hacíamos. ¿Proyectos personales o sea, Los grupales, colectivos. como colectivos artísticos, colectivos de diseño, más que proyectos comerciales, por así Sí, decirlo? claro, no. O sea, en esa etapa, pues no tienes como la noción o el enfoque la visión ay, ¿qué hacer para sacar lana? Pues no, o sea, es como, pues como es una etapa de gestación, pues estás como muy idealista y quieres cambiar el mundo, y ya te anda por demostrar. Y tiene que ver con qué maestro te relacionas, ¿no? Mi grupo colectivo que teníamos ahí, de que pues hasta la fecha son mis mejores amigos, pues sí tenemos como muchas inquietudes, ¿no? Traemos por ahí un fanzine, hicimos un evento de carteles. Fue la etapa en que empezó a salir Matiz. Entonces éramos super fans de la revista Matiz y de todos los diseñadores que estaban ahí metidos, y entonces empiezas a tomar como esas influencias y quieres empezar a hacer lo tuyo, ¿no? Tu parte de cambiar el mundo del diseño. ¿Y quiénes eran esos diseñadores que seguían de la revista Matiz? O sea, ¿recuerdas algunos nombres? Sí, no, pues por ejemplo, Nacho Peón, su hermana Mónica Peón, ¿quién más? Gabriel Martínez Miave, Paco Estrella, Manuel Guerrero, creo que sí. Matiz estaba en Ciudad de México, ¿no? Sí. Ya los de Hula Hula, los de Éramos Tantos, ya nombres de despachos. Sí. Pues todo lo que la camada de diseñadores en aquel entonces, de 30 años para arriba, No. que era como la camada abajo de los de trama visual y que ya como las vacas sagradas en aquel entonces, ¿no? Okay. Entonces era esa camada de diseñadores contestatarios que estaban proponiendo nuevos lenguajes visuales y que traían cosas muy interesantes, influenciados mucho por David Carson, su revista Plasma, o sea, como esos movimientos alternativos que venían, y ellos estaban como gestando ese tipo de diseño aquí en México. Y pues nosotros como estudiantes, o sea, era lo que nos alimentaba, ¿no? O sea, ¿Y Matiz desde dónde les llegaba? O sea, ¿llegaba a la universidad esta revista? Ahora yo la conocí, el primer trabajo que tenía ahí con Paco de la Peña, cuando llegué aquí a Guadalajara a trabajar con Paco de la Peña, y ahí conocí la revista Matiz, o sea, de la biblioteca que él tenía, ahí empecé y fue para mí así como, pues no sé, un shock así de ver la calidad de impresión, el papel, la textura de la revista, el diseño que tenían, el diseño editorial tan disruptivo, cosas totalmente fuera de lo que estaba acostumbrado, lo que me estaba aprendiendo en la universidad, y ahí en el trabajo ahí con él. O sea que de Guanajuato llegas a Guadalajara, llegas a trabajar en algo relacionado al diseño. Sí. Y entras a estudiar diseño, o sea, prácticamente empezaste la escuela de la vida al mismo tiempo que la escuela profesional. No, de hecho entré a trabajar, yo me vine, gracias a mi tía, fue que ella era ¿sabes? Era amiga de Paco, y entré yo a trabajar con él. Ya era muy tarde para para hacer el examen de admisión, entonces pues entré un semestre antes, me vine a trabajar y entré a trabajar con él, y ya hasta el siguiente semestre hice trámites y ya salí en el WAD y ya entré. Entonces sí, como 6 meses antes ya estaba trabajando, ¿no? De todo, desde recepcionista, de mandadero, de repente yo ya sabía manejar CorelDRAW. De que pues ya, afortunadamente tuve la ventaja de tener una computadora
en casa desde la prepa. Entonces yo ya le movía, ya tenía programas instalados y ya le había empezado a ver, y casualmente con el RAW pues era el programa que 3, en la versión 3 era algo que sabía más dejar. Entonces, pues casualmente era el mismo que se usaba profesionalmente ahí con él. Sí. Entonces, de hecho, yo llegué con mis trabajos de planos y demás, y aquí todo ese por ordenador. ¿Qué programa costaba? Pues sí los usé. Entonces, editaba, él diseñaba, él bosquejaba, hacía bocetos, todo, y yo redibujaba, pero pues ahí poco a poco fue aprendiendo cuestiones de composición, hacía los originales mecánicos, imprimía los camisas, llevaba el fotolito. Entonces, toda esa parte de procesos de impresión empecé a aprenderlo desde ahí, desde el FUNIP. Y ya teniendo como 6 meses antes, esta experiencia, ¿no te pareció la escuela un poco lento? Porque pues tú ya estabas haciendo cosas que probablemente ibas a aprender en sexto, séptimo. En algunas partes sí, por ejemplo, la clase de preprensa, pues ya empezamos a ver y todo eso, yo ya me lo sabía, ya estaba haciendo proyectos. Cuando llegué a preprensa ya estaba haciendo proyectos de impresión para clientes míos. Entonces ya me sabía toda esa parte, ¿no? Pero quizá en lo teórico, pues sí, ahí es donde no tenía como esa, pues sí, esa educación, porque con Paco, pues era de órale. Sí, sí. Y ya lo fuiste enriqueciendo con los fundamentos. Ajá, sí, y pues ya aprendiendo en base a correcciones que él me hacía. Y pues, o sea, Entonces en la universidad, lo que entiendo es que tal vez de tus materias favoritas eran las materias más enfocadas a la teoría, la filosofía, como ética y estas estética, o cuál era la más, pues las de diseño. ¿diseño? Sí, tal cual, pues lo que era diseño de cartel, editorial, de logo, o sea, todas las partes de las materias de estética o de psicología, de la percepción, de esas partes. No, Pues no me... Sí, pues hay que cumplirlas, ¿no? Serán créditos que hay que cumplir. sí. Entonces la peor que tuviste fue metodología. Y de investigación. Sí, no, aparte era así, de llegar a las 7 de la mañana y a ver si llegaba el maestro y... eso era yo creo que lo difícil del cuadro, que Sí. pues que era muy irregular de repente, ¿no? Y yo tenía esa presión de que tenía que empezar a trabajar. Claro. Entonces no podía estar pues ahí perdiendo el tiempo, tenía que salirme a cierta hora y pues de modo. Entonces, pues, de hecho, al final, pues, sí me pegó mucho en la titulación y todo eso, porque pues yo tenía pura prueba por faltas, ¿no? Sí. Aquí no iba a trabajar, ¿no? Claro. Ok. ¿Y en ese trabajo te quedaste hasta que egresaste de la escuela? No, estuve nada más estuve 2 años con él, como hasta tercer semestre más o menos de la universidad. Pues ahí llegó ahora sí que una de las lecciones de vida, ¿no? Que no hay que ser freelance en el trabajo. Entonces, ok. pues obviamente se me hizo fácil. Yo tenía como este acuerdo de que, bueno, pues vives aquí en la oficina, tienes chance de hacer tus tareas en el equipo, en la computadora de la oficina, pero se me hizo fácil de repente empezar a hacer freelance y pues obviamente no gustó. No creo. Y ya tenía que tomar, y ya, pues ya empezaba a tener yo mis inquietudes como diseñador, y pues ya no cabía ahí, ¿no? Ya habría que tomar una decisión. También ya venía mi servicio social. ¿En dónde lo hiciste el servicio social? Lo hice en el Patio de Los Ángeles, entre la Secretaría de Cultura y la Dirección de Coordinación y Apoyo a Municipios. Y yo vivía en Analco, bueno, saliéndome de ahí de Compaco, pues también tuve que buscar dónde vivir, ¿no? Porque yo vivía ahí en la oficina. De me tuve que acomodar con un amigo, luego voy a buscar una casa de asistencia, terminé viviendo en Analco, y pues ahí estaba el Patio de Los Ángeles, y pues ahí me fui a trabajar, y me tocó buen servicio social de diseño, de diseñador. Entonces estuve haciendo ahí mi servicio social, después me ofrecieron pago, estuve ahí pagando, o sea, estuve ahí cobrando algo simbólico. Sí. Ahí me tuve que dar de alta en Hacienda. Desde entonces me hicieron darme de alta ya. Y desde entonces Sí, desde entonces estoy ahí metido ya. Y pues ahí estoy. O sea, tuve buena suerte de hacer el servicio social ahí y hacer buenas prácticas. Está llevando unos proyectos ahí. Y ya que egresaste, ¿cuál fue el primer proyecto que tú, bueno, como
¿En qué empresa o agencia te incorporaste al terminar No, pues, la escuela? no, pues más bien terminando el servicio social tuve que buscarme trabajo, ¿no? O sea, no, yo no tenía, tuve que trabajar siempre, ¿no? Siempre. O sea, el único tiempo que me apoyaron, bueno, o que fue con más una responsabilidad de tener un apoyo familiar, pues fue esa etapa del servicio social porque no podía trabajar. Pero de ahí más, pues siempre tuve que trabajar. Entonces entré, por esa época más o menos fue que conocí a Manuel Guerrero y él me ofreció trabajar a Yamant, su entonces, su primer negocio que tenía, ¿no? Entonces, pues terminando el servicio social, vamos, a que había que seguir trabajando, ¿no? Porque pues no había, pues de dónde No, fallar, no había que dónde verse. Ok. Sí, entonces. Entonces, Manuel Guerrero, de estar en Ciudad de México, se vino a Guadalajara, puso un proyecto aquí y te invitó a trabajar ahí. Sí, bueno, él se vino a KP y luego ya se salió de KP y puso su propio despacho junto con Ingrid. Y ya, fue por esa época que nos conocimos, que hicimos lo del evento de No Todos los Carteles Son Bonitos, que contactamos pues, a nuestros ídolos de Matiz y hablé bueno, le pedí a Alejandro Magallanes que me prestara su colección de carteles de No Todos los Carteles Son Bonitos, que habían hecho una exposición ahí en el DF, y yo no sé por qué me enteré por alguna revista o algo así, y pues me llamó la atención. Organizamos ahí con los amigos y con ese colectivo que teníamos y trajimos esta exposición. Entonces a partir de ahí empezó a comenzar la opción y ya de ahí fue que Álvaro Rego de Matiz me dijo, no, pues es que allá en Guadalajara están Paco Estrellas, A la Luna, Manuel Guerrero, contáctalos y ya. Entonces hubo el acercamiento, los invitamos a dar conferencias. Se vinieron de allá de Ciudad de México, Mónica Pion y Clara de Castillo, se trajeron a conexión en el camión, fuimos por ellos, así, pues, ya era época en que no había, pues, correo, pero yo me acuerdo hablando en la calle en un teléfono de público ahí con Álvaro Rego, ponerme de acuerdo, o sea, así se organizaban las cosas en aquel entonces, y de ahí fue con el contacto, y tiempo después ya Manuel me habló de que, oye, pues, ¿Cómo se llamaba tu colectivo? éramos los Cronopios. ¿Cronopios? Sí. ¿Qué es eso? Pues venía del libro de Julio Cortázar, de Cronopios y Famas. Ok. Y era como este personaje soñador, idealista. Sí, los Famas son como este otro personaje más enfocado al trabajo, Fíjate que en mi generación yo creí que, bueno, en mi generación me tocó el boom del colectivo Hematoma. Entonces en las aulas se juntaban 4 o 5 diseñadores y siempre teníamos hasta donde hay que hacer un colectivo. Pero porque veníamos influenciados de esa generación. Pero me estás diciendo que en tu generación también tenían eso, entonces tal vez no viene de esa generación que a mí me influenció, sino que venía de la tuya. Pues no sé si venía de nosotros, pero pues es como un proceso natural, ¿no? Que todo empieza a coincidir, por lo menos en mi grupo, pues aparte de que pues, éramos buenos amigos, también había como inquietudes de diseño y cosas que no nos gustaban, o cosas que decíamos, pues nosotros lo haríamos de manera distinta y pues ¿por qué no hay que hacerlo? ¿No? Como que es el proceso natural y de repente, pues bueno, hay que ponerle nombre, ¿no? Pues hay que firmar quiénes somos y pues hay que ponerle un nombre. Y por ahí salió, o sea, fue como algo, teníamos, básicamente, pues hicimos este fanzine que teníamos ahí, que no lleva más de 6 números, la exposición y todo lo demás, pues muchos planes, ¿no? Que no siempre se concretaban. Claro, que creo que es parte de la rebeldía, a lo mejor cuando se junta un grupo de creativos, pues no le van a llamar, no sé, barrio, clica, crew, pues no le van a llamar colectivo, ¿no? O sea, como... Nosotros no teníamos como ese concepto de colectivo, ¿no? O sea, ahorita lo digo así porque es pues es lo que lo describe, ¿no? No teníamos como ese concepto, simplemente pues consideramos que eran proyectos que hacíamos como amigos, todos juntos. Sí, pero pues no somos un colectivo del diseñador. Pues no había no conocía los otros colectivos así, sí, imagino que sí había, seguramente, pero no había como esa difusión o no había ese alcance fuera de las publicaciones. Internet apenas empezaban a llegar aquí a México. Entonces no había como tal ese concepto de colectivo. Ok. Y entonces, después de esto, ¿qué sucedió? O sea, en Mantra, ¿qué pasó? ¿Te quedaste un buen rato?
El mantra duré como 3 años interrumpidamente. O sea, iba y venía, iba y salía. Principalmente pues por que estaba todavía en la escuela, entonces iba y venía, entraba y pues bueno, pues el mantra eran los ritmos de trabajo, eran pues el castigo, ¿no? De trabajar hasta altas horas de la noche. Ahí pues ahora sí que ahí fue como realmente ya entrarle a los bomberazos en serio y como ya un ritmo ya, así de por sí, estaba acostumbrado a desvelarme y a largas jornadas, pues ya el mantra fue así como ya poner a prueba realmente. Empecé a aprender, yo ya empezaba a aprender Flash, enfocado a web y a multimedia, los CD-ROMs cuando se hacían las presentaciones. Y Los discos corporativos. ajá, sí, ¿no? Muchos comimos de eso mucho tiempo. Sí. Las páginas web hechas en Flash y hacíamos proyectos, teníamos proyectos para Herradura, para diversiones Moy, Órale. Gatorade. Entonces también fue como empezar a trabajar para marcas que Sí, ya más grandes. ya reconocidas. Sí. Pero pues ya los ritmos así. Sí. Entonces, pues terminaba fundido, en un año me salía, le buscaba para otro lado, al rato se me acababa la chapa y ahí iba de regreso, ¿no? Y así estuve 3 años, fui y vine de Mantra. Y pues bueno, pues ahí fue como escuelita, ¿no? Y Flash, realmente su etapa no fue tan larga, ¿no? O sea, no duró tanto tiempo. ¿Que habrá durado como unos 10 años? Pues sí, creo que sí, a lo mucho, yo creo que hasta menos, a lo mejor. Porque, o sea, me parecía a mí un programa complicado. O sea, que si te ibas a especializar en eso, pues requería muchas horas y mucho tiempo, ¿no? Y siento que para lo que tuvieron que aprender y utilizarlo, fue muy poco lo que pudieron explotarlo, ¿no? O sea, si lo comparamos con Photoshop, por ejemplo. Lo que pasa es que fuimos creciendo con Flash. O sea, cuando yo empecé a mover Flash no podía hacer gran cosa, ¿no? Se servía para hacer animaciones, poner algún botón, o sea, una programación muy básica, escenas. Y ya, o sea, entonces el programa se fue complicando, se fue desarrollando y nosotros a la par con el programa. Entonces, pues fuimos ahora sí que descubriendo las nuevas ventajas del programa y integrándolas a nuestro flujo de trabajo. Entonces fue como muy gradual. Yo llegué a un punto de que pues le perdí, ya no pude seguir el ritmo del programa porque yo empezó a salir el Action Script 2 y ya, o sea, dije no. Yo aquí está Action Script 1, algo de 2 y ya por chamba también me pasé a enfocar en otras cosas y ya no pude seguirle el ritmo, ¿no? Creo que el mayor salto que tuvo este programa fue cuando ya Adobe compró a Macromedia, ¿no? Sí. Que ahí ya le metió todo y ¡pum! Y lo mataron después. Y no. Bueno, ellos. Bueno, no ellos. Bueno, lo pasó realmente. Apple. Con el iPhone, ¿no? Pues entre todos, digo, bueno, también porque no indexaba las páginas de Flash y todo, y cuando luego se convirtió en el monstruo, empezó a convertirse en el monstruo que es ahora y que ya mandaba en internet, pues Flash quedó fuera porque pues ya no se indexaban las páginas. Claro, por los buscadores. Ese fue otro factor, sí, no lo había considerado. Porque en otras pláticas habíamos hablado y cuando llegó el iPhone, pues el iPhone vino a quitarlo porque no se podía ver el iPhone, pero es cierto, desde los buscadores ya el buscador no podía entrar a un archivo Flash y encontrar las cosas. Sí, eso fue principalmente, creo, lo que lo dejó fue, y sí, el iPhone, pero pues al final ya fue a darle el iPhone era algo muy de nicho en aquel entonces. Bueno, de gracia. Ajá. Sí. Okay. Y después de Flash, bueno, después de esta especialización de Flash y estar en Mantra, ¿hacia dónde te moviste? Bueno, de Mantra me apliqué a Vértice. Cuando entré ya en el 2004, entré a Vértice. ¿Y llegaste recomendado? ¿Viste vacante? ¿Te invitó un amigo? Me invitó Paco Aguayo. Bueno, más bien yo le dije a Paco Aguayo que sí me invitaba. Ok. Y ella estaba trabajando ahí, también había pasado por Mantra. Y a él lo conocía desde la universidad, aunque él tenía otro colectivo. Ellos eran de Lipro. Y era otro colectivo, igual que nosotros, de amigos que hacían diseño y que hacían proyectos, y por un maestro en común que teníamos que daba clases en los dos, y que era este maestro alborotador, que te enseña a cuestionar, y que te enseña a criticar, y que te enseña a estar inconforme. Nos dijo, ustedes deberían conocerse, y luego, curiosamente,
también por diseñadores de Matiz, también hoy allá está, o sea, Paco igual que yo estaba en contacto con ellos y por ahí o sea, nos conocíamos como por 3 lados distintos. ¿Y recuerdas el nombre del profesor? Víctor Chávez, pues hasta la fecha es amigo mío. Ah, ¿sí? CBT. Entonces, habíamos puesto un departamento, el famoso departamento de labor, y ahí en la calzada, donde en la parte de fiestas, según esto, teníamos un despacho de diseño que se llamaba Imago, y ahí era como el lugar para hacer nuestros proyectos. O sea, donde iba, cuando salía de Mantra, iba ahí a intentar despegar nuestro propio despacho. Ajá. Pero pues eventualmente, pues ya, terminé metido en Vértice, ¿no? Le aposté al... Porque era igual que Paco, por lo que mencionas, ¿no? Sí, gran parte él también. Él dijo, me voy a Vértice. Sí, sí. Y luego ya tú le dijiste, oye, Cris, y... Pues a las agencias, ¿no? Entrarle al rollo a la vida de agencia. ¿Y cómo te fue? Bien, bien, pues, era un lugar que, pues, tenía como ya más una infraestructura mucho más montada y clientes realmente nacionales, puede tener una proyección mucho mayor. Pues tenía una seguridad también, cuestión laboral, que no había tenido hasta ese entonces, o sea, cuestión de contrato y prestaciones. Y que además en ese tiempo era, o al menos lo que he platicado con algunos colegas, un poquito de tu generación o un poquito más atrás, como en el tiempo que al diseñador le pagaban muy bien. No te estoy contando esa parte, porque ellos me hablan de ciertos años, que el trabajar en agencia, pues obviamente era donde estaba los mejores trabajos, ¿no? Porque no había tantas agencias y no había quien tuviera acceso a esas cuentas. No, y las agencias era cuando era su época dorada, ¿no? También cobraban re bien. A mí me tocó, yo creo que ya un poquito al final de esa etapa, ya no me tocaron los sueldos, pero sí sabía que había muy buenos sueldos antes en las generas, o sea, diseñadores anteriores que estaban ahí todavía, sí. Ya nosotros, esta camada de diseñadores que entramos a Vértice y con Paco, Octavio, Oscar Borrego, yo, de la Cruz, pues sí nos tocó de alguna manera, eran salarios mejores a los que veníamos acostumbrados. Sí, pero no tan top como los que había antes. Ok, bien. ¿Y qué fue? ¿Llegaste como junior? ¿Ya entraste de senior? Entré precisamente fue la oportunidad, Paco estaba fundando el departamento web en Vértice, o sea, aunque en la agencia, pero iban tarde, o sea, como que el desarrollo web se había venido dando en los despachos pequeños, venía siendo como muy marginal todavía. No había, las agencias no tenían como esa área, no ofrecían esos servicios. No se la creían que era una alternativa, pues, de publicidad o de desarrollo, más bien estaban como que a lo mejor programadores, más en la computadora. No había, es que también internet pues no ha empezado, o sea, no había como ese crecimiento todavía, o sea, 2004. Nos tocó llegar a fundar el departamento web y empezaron a utilizar, o sea, hacíamos páginas en Flash, o sea, todavía, ¿no? Y nos tocó hacer página para Honda, bueno, para varios clientes ahí. Y éramos 3 personas, ¿no? Que lo hacíamos, Paco, Octavio y yo, y fuimos los que empezamos, que es lo que ahorita es, Colmena, ¿no? En Vértice, ¿no? ¿Cuánto duraste haciendo sitios? O sea, estabas ahí como... Me imagino que líder era Paco y ustedes eran como sus asistentes, por así llamarlo. Sí, pues éramos en equipo, sí. Para el equipo que desarrollaba esa parte. Y de ahí, ¿hacia dónde te fuiste? Porque según tengo entendido, llegaste a dirección de arte, ¿no? Sí, pues estuve ahí, luego Paco se movió a dirección de arte, me lo movieron a dirección de arte, me quedé yo como líder del departamento de web, pero habré estado unos 2 años en total, y luego me movieron a mí a Honda. Y ya me pasé a impresos. Y ahí fue cuando ya perdí. De hecho, ya también, ahí fue esa etapa que empezaba a notar como que, ay, está difícil mantenerle el ritmo a Flash. Aunque estaba muy en contacto con existía este foro que se llamaba lazy.net, que era lo que había, no había redes sociales, entonces eran los foros de comunidades. La comunidad, ajá, era lo donde tenías oportunidad de intercambiar. Entonces yo estaba en este foro de Alesis y ahí era donde conocí a gente como los del Grupo W, Daniel Granata, Iván de Futura, varias gente que después puso sus empresas y después ya se hicieron profesionales del médico.
pero ahí intercambiamos códigos y retroalimentación de nuestros sitios, todo eso, pero sí llegó al punto en que empecé a notar que la Flash estaba yendo muy hacia la programación, ActionScript 2 y cosas de bases de datos, entonces, y justo ahí salió como esa oportunidad de moverme al diseño impreso y a la cuenta de Honda, ¿no? Que era la cuenta principal de Vértice y bueno, a la dirección de arte de esa cuenta, y pues yo tomé, ¿no? Y ahí fue también el punto donde yo empecé a ganar como mis proyectos personales ya de lado. Todo lo de Canijo, mi sitio personal, que es lo que yo movía en estos foros, mis clientes de freelance. Pues ya, dije, pues aquí hay modo y, claro, y mejor. Y más trabajo, te absorbía obviamente esa responsabilidad y pues también la parte económica seguramente había aumentado y quedaba el enfocarte, ¿no? Ajá, sí, pues ya era demasiado desgaste, ¿no? Sí, pues tuve que apostar y sobre todo que había como esa perspectiva de crecimiento dentro de la agencia. Y dije, bueno, pues vamos y en esta posición, ¿qué recuerdas que fueron como del mayor logro que pudiste conseguir siendo dirección de arte? ¿Hubo algo un proyecto, algún reto? Pues era como un ritmo de trabajo pues bastante extremo en ciertas temporadas del año, sí. Con 6 meses se calendarizaba los lanzamientos de los modelos de Honda del año, estaban escalonados, sobre eso se hacía planeación. Digo, esa parte creo que me gustó mucho y creo que fue de lo que implementé como de mejoras pues de flujo de trabajo, de diseño y como para que salieran todos los lanzamientos y todas las producciones de las piezas gráficas en tiempos. Yo estaba a cargo de la parte de materiales de venta que le llamaban los brochures, material propio para agencias, todo impreso, ¿no? Y estaba otra área que era la de publicidad, que ya era otro rollo, ¿no? Claro. Es que ya no quedaba dentro de mi responsabilidad, ya era más creativo, exactamente. Y también imagino ahora, pues, no hay horarios, hay que salir hasta que quedan las cosas a morir. Pero también había muchos, o sea, había temporadas en que no teníamos chamba, ¿no? O sea, que no estábamos libres, ¿no? Okay. Entonces de repente participamos en otras cuentas, pero pues se te compensaba, ¿no? Como una temporada muy alta de mucha demanda o mucho trabajo contra otras de tranquilidad, ¿no? O sea, entonces, pues es lo que me parece, o sea, por lo que me estás platicando, creo que disfrutabas más la parte creativa y la parte más artística del diseño, por así decirlo, o de creación, pero cuando tienes estos puestos de dirección de arte, es menos el trabajo de diseño, ¿no? Te la pasas coordinando, te la pasas en reuniones, te la pasas haciendo otras cosas. ¿Cómo lo sentiste tú? Bueno, ahí en esa etapa todavía no fue tanto así, porque al final yo, o sea, era como líder bueno, me toca liderar los proyectos, pero yo también le entraba, o sea, yo también me repartía mi parte y ya, pues yo hago esto, ¿no? O sea, pero pues como era el líder más creativo, pues repartíamos parejo y en el equipo y de todos, ahí toca tal modelo, a ti a tal y a mí tal y así, y de entrada uno funcionaba. Mi extra era pues la planeación y estar checando lo de los demás, que en general pues todos colaboramos y todos opinábamos, o sea, estaba padre el equipo que teníamos en ese entonces con Honda. Y fluían bastante bien las cosas, entonces... Vértice es era de las agencias más grandes, y si Honda era su cuenta más grande en ese tiempo, estas agencias por lo regular están muy metidas en el tema de los premios. ¿Te tocó algún premio? Pues ganamos cuando estábamos en web, ganamos un Quórum de Oro con la página de Honda. Okay. En el 2004, precisamente, pero pues así que fue un proyecto ahí en conjunto y que ya estaba empezando cuando yo entré, me tocó llegar a colaborar y pues allí me tocó también el premio. Realmente fue un proyecto que ya llevaban desarrollado Paco y Octavio y me tocó aquí entrar y pues bueno, pues ahí. Como cuando los equipos de algún deporte salen campeones y el que nunca entró a jugar, pero es parte del equipo. Somos campeones todos. Sí, entonces, pues eso fue, ya después ya no,
pues más que nada no entraba, o sea, como que la chamba absorbía tanto que ya no había oportunidad de entrarle a Los concursos. los concursos, ¿no? Ya. O de repente, pues no, sí, básicamente era eso, no se daba el tiempo, te absorbe el ritmo de trabajo y a todos en la agencia y se pasan los concursos y pues sí había gente que decía, hay que meternos, pero pues no había como el proyecto ideal para meter, o sea, pues no. Claro, ok. ¿Y cuánto duraste en Vértice? Duré 5 años. ¿Y en esta posición cuánto duraste? Después de Honda me tocaron 3 años de Honda y el último medio año me movieron a la dirección general ya de diseño. Ya, ahora sí ya administrativo y a liderar proyectos de pitch para nuevos clientes. Entonces estaba yo, pues aparte de intentar estar ahí poniendo, pues como reestructurando el área de diseño y como reglamentos y metodologías y horarios y pues cosas que ya te empiezas como a meter ahí en el trabajo de la gente y que ya a lo mejor ya no resulta tan agradable, ya no eres persona tan grata. Vale. Entonces, y por otro lado, lo de diseño, pues ya estaba como tenía a mi cargo la parte de reclutamiento también de nuevos diseñadores. Entraban conmigo pues, a capacitación, los tenía, y yo tenía como mi célula se dedicaba a los pitches, y pues hacíamos el desarrollo para los nuevos clientes, y ya que entraba, pues se iba a otra célula, y en realidad lo que habíamos hecho, pues nomás había servido para ganar al cliente y ya no era real, entonces no estaba haciendo portafolio. Tenía como esta parte administrativa que pues la verdad, ahí sí no es lo mío, no era lo mío. Estaba generando como muchos conflictos con la gente, con los que eran compañeros míos antes, pues ahora Sí. se genera como esa. Y que además también, o sea, si eras parte como de la plantilla de colaboradores, digo, no, más allá de, pues ser como el esquirol, o sea, pues conocías lo que hacían mal, ¿no? Cuando eras parte de eso, y si en algún punto te ponen en dirección y te ponen a hacer estos ajustes de recursos humanos, de procesos, tú ya sabes dónde están las pugas y dónde está lo que se hace mal, ¿no? Desde el lado del colaborador. Claro. Entonces esto empieza a generar fricción. Sí. Sí, la verdad fue pues, digo, es cuestión de aprender, es algo de lo que se aprende, ¿no? Con la experiencia. Tienes como esta idea de que el crecimiento nada más puede ser hacia arriba. Entonces era el paso natural, ¿no? Pues que los directores de arte de Honda subían a dirección de arte, ¿no? Porque pues ya no había una cuenta, y por los salarios también. Claro. Entonces, pues lo acepté, pero pues son como estas trampas, ¿no? Que te pone la vida y que después te das cuenta, no es como caer para arriba. Claro. Dejas de diseñar, dejas de hacer lo que te gusta, te empiezas a meter en cuestiones en las que no eres experto, y a lo mejor no tienes la personalidad, no tienes el carácter, no tienes las habilidades para llevarlas a cabo, y hasta que te estás ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, Y esto fue lo que te hizo salir, o sea, te sentiste tan incómodo de la posición que dijiste. Sí, es que quedas entre los jefes y tus compañeros. Pues estás haciendo el trabajo sucio. Y es lo que te toca, al final, o sea, es lo que toca en esa posición, y pues empieza a incomodar y empieza a ser como molesto y tener que despedir a alguien, pero pues bueno, si logras que se cambie de departamento, pues se salva, ¿no? Pero no le puedes decir, estar ahí, oye, pero eres muy bueno en esto y lo quieres mejor. No, es que lo mío es el diseño. Y ay, cabrón, es que si no aceptas, te van a dar cuello. Si no puedes decirle, ¿no? Y eres el malo de que, estás manipulando. Y dices, güey, no le puedo decir que se salve. Si no lo acepta, o sea, lo estoy intentando salvar, ¿no? O sea, o fue una negociación, como es súper, fue una negociación. No, pues acá hay espacio y
bueno, pues si logras que se cambie, pues adelante. Pero no puedes decirlo. Y es que estás también, de alguna manera, como dices, quedando bien en la parte directiva, pero también tienes que quedar bien con la parte que ejecuta diseño. Entonces, los operativos y los directivos y toda la mitad, complaciendo ambas partes, pues debe ser muy cansado. Sí. Y terminaron despidiéndolo. O aceptó el cambio. No, se aceptó un cambio. Y tuviste que decirle en algún punto. No, nunca le he dicho. ¿Solito? Nunca le he dicho hasta que vea esta entrevista. Si la ve, que seguramente va a saber quién es. Sin decir nombre, Ligue. Pero pues sí hubo como esos reclamos después de gente, ¿no? De que, ay, ¿cómo puedes dormir en la noche, no? O sea, dice, pues estoy haciendo mi chamba. Claro. O sea, pues sí, pues no dan dolor, pero pues es parte de mi chamba, ¿no? O sea, Y esto es como una anécdota a nivel tu posición con operarios. Pero a dirección, ¿tuviste, pasó algo? ¿Alguna que recuerdes? Tal vez con la que saliste, imagino, ¿no? Porque luego las decisiones que pesan más es cuando no se valora tu trabajo, ¿no? Porque el de abajo, ya sabes que se va a quejar, pero si el de arriba no valora lo que estás haciendo... no, yo de hecho yo salí de Vértice en muy buenos términos. De hecho, pues sí, me hacían más bien como, ay, tú como que eres el insider aquí, ¿no? No, yo salí en muy buenos términos. No se me ocurrió en aquel entonces, tiempo después lo pensaba y dije, bueno, ¿por qué no pedí cambio a otra área, no? O sea, no vi, dije, no, pues ya, hasta aquí llegué, no hay crecimiento, ya no me interesa seguir como en la parte administrativa. Y pues bueno, y salió una oportunidad de poner un negocio propio. Y entonces como que se dieron como como esas condiciones. Ajá. Y que yo ya no estaba a gusto, no estaba haciendo portafolio, ya estaba agotado, ya estaba sentía como que toda esta cuestión pues, de la relación ahí interna. Entonces, pues, quedó muy orgánico por lo que escucho. Ajá. Te estabas incómodo en la posición, no te estabas sintiendo Había oportunidad. tan a gusto en lo que estaba sucediendo, se ofrece la oportunidad y dices, bueno, pues ¿para qué busco quedarme si estoy viendo que hay un nuevo proyecto? Claro, sí. Y así fue, o sea, y yo creo que también en Vértice se empezaba a dar como, pues también empezaba a pasar como ese auge de las agencias y aunque había habido varias ocasiones en que ya había renunciado, mínimo dos, dos por agotamiento y que no me habían dejado y pues esta vez sí me lo tomaron porque pues también ya era un salario bastante pesado, ¿no? Y entonces, pues sí, ahora sí que estuvimos de acuerdo ambas partes, nunca era momento ya Pero te digo, no, te puedes pensar, ¿por qué no pedí cambio a creativo o otra cuenta, ¿no? O sea, no tenía nada de malo, ¿no? Y es lo que te digo, la tendencia es crecer hacia arriba, ¿no? Pero pues también hay que diversificarse, no creo que crecer hacia los lados. Pues sí, como cualquier planta, pues hay que engrosar el tronco para seguir creciendo, ¿no? Entonces nunca se me ocurrió esa diversidad, fue con los años que reflexionando y sí, pude haber cambiado, ¿no? Claro, ok. Y entonces saliste de Vértice, empezaste a emprender este proyecto. ¿Y cómo les fue en ese proyecto? Pues es lo mismo, o sea, fue como parte de lo mismo de caer en esta trampa, ¿no? De crecimiento. Okay. O sea, de creer que te iba a ir mejor en tu negocio propio. Sí, claro, ¿no? O sea, pues al final, este sueño se te cumple, ¿no? De que llega alguien con mucha lana y te diga, vamos a poner tu propio negocio y tú lo diriges y pues fue como un sueño hecho realidad. Pues alguien con lana y quiero socio capitalista. Quiero que pongas un despacho, una agencia, así lo denominaban, y que me den servicio a mis empresas. O sea, el manejo personal está acá en onda. Sí, es algo de lo que siempre que platico con colegas que estamos como en esta posición de contratar diseñadores y pues que les das como esta estructura de un despacho, pues sí es un reto, las diferentes personalidades, no sé. La tuya. La tuya. Hacerte a ti mismo primero. Y equilibrar también la cultura, porque, por ejemplo, en mi proyecto lo que pasó fue que en algún momento contratábamos diseñadores por el talento.
pero no pensábamos en cómo iban a convivir dentro del proyecto. Entonces, o sea, por ejemplo, entraban chicas que necesitaban su amiga dentro de la empresa, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, pero pues eso qué, ¿no? Sí. Pero realmente pesa cuando ya tienes pues, una plantilla de 10, 12 personas, pues que sean la mayoría hombres, se empieza a hacer como el club de Toby y todas las dinámicas, las convivencias, todo lo que tiene que ver con la cultura de la empresa, pues se dedica más a lo de los hombres, ¿no? Entonces llega un punto en que tuvimos que buscar ese equilibrio, o sea que si había 10 colaboradores, 5 van a ser hombres y 5 van a ser mujeres, para que entre ellos puedan tener su mejor amigo, quien te acompaña a la tienda, con quien te echas tus chelas el viernes, con quien te vas a salir a quejarte de los proyectos, lo que sea. Todo eso también es algo que en algún punto tienes que pues ir mediando, ¿no? Pero también es muy cansado porque luego dices, bueno, no puedo contratar un talento porque se me sale del 5 y 5, pero ese talento va a servir, ¿no? Pero si lo contratas después se vuelve un desequilibrio eterno y a lo mejor no tiene nada que ver con diseño, pero pues complica todo. Sí, bueno, no lo había visto de esa forma, pero sí suena lógico. Pero, pues creo que sí, tienes que aprender a detectarlo, ¿no? O estás muy consciente y difícilmente a esa edad o en ese punto vas a ser consciente de eso. Pero si realmente no es algo que desees o si te sientas capacitado o dimensiones las decisiones que vas a tener que tomar o las situaciones con las que vas a tener que vivir, pues creo que sí es algo complejo de aceptar, güey. Pues te digo, yo le llamo, pues es una trampa, ¿no? De caer hacia arriba más todavía. Caíste en la otra trampa. Sí. ¿Y algún proyecto interesante ahí en esa etapa? O sea, hubo algo que, digo, entiendo que en términos generales la experiencia fue esto que mencionas de la trampa, o que realmente ni sabías a lo que te metías tal vez, pero dentro de ese proceso, ¿algún proyecto que refuerzó algo interesante en términos de diseño? Sí, pues bueno, al final siempre se intentaba, o sea, había como esta inquietud pues de seguir haciendo cosas, interesantes más allá de lo cumplidor, ¿no? De lo comercial. Algún proyecto alguna vez me acuerdo, o sea, creo que, y fue nomás, ya cuando llegamos como a este punto de equilibrio de tener un buen equipo de gente dispuesta y abierta y bueno, sí, porque sí nos costó mucho trabajo lograr como esto. Consolidar. Sí, y ya fue al final, ¿no? De Loto. Y me acuerdo que alguna vez tenía un junior que entró un chavito bastante bueno, el Dani se llamaba, y y que dije, bueno, pues vamos a hacer este proyecto, tenemos que hacer una campaña y para espectaculares y todo esto. Y dije, vamos a hacerlo a mano, ¿no? O sea, en papel, no collage, sino estos escenarios de medio maqueta, pero con papel y todo en blanco. Y bueno, y le vamos a tomar fotos, o sea, vamos a tratar de usar la computadora lo menos posible, ¿no? Entonces, había tiempo para hacerlo también, que bueno, dije, bueno, pues, vamos a correr el riesgo, había que hacer 3 artes. Y hicimos esta campaña en cartulinas, él, o sea, pues, yo le enseñaba el boceto, pues, recórtate un chingo hay que recortar arbolitos, ¿no? Y ahí está, y pues nos vamos a ir montando en esta, ahora, o sea, y él está encantado, ¿no? De hacer algo así a mano, ¿no? Porque él también venía mucho, fue parte de su perfil por lo que lo elegimos, ¿no? De que él venía mucho de stencil, de street art y todo eso, entonces, pues fue así, órale, pues ahora a lo que te gusta hacer, ahí fue y él está encantado haciéndolo. ¿Y cómo le fue a la campaña? Pues el cliente al final dijo, es que todo blanco no se ve, hay que colorear, después él métele a Photoshop a colorear todo, mascarillar todo y hacerlo a color, y pues ya empezó, ya quedó todo manoseada. Ya. Pero pero bueno, pero al final fue como el gusto de hacerlo, ¿no? Sí. Y pues bueno, el cliente quedó conforme, lo puso pues no tanto. Pero se experimentó el diseño desde otra perspectiva cuando, pues, lo natural es directo a computadora, un montaje, recorta un personaje, encabezado, página web y listo. Sí, creo que eso fue lo más que pudimos
hacíamos un calendario al año también. Ahí estaba interesante ese trabajo del calendario, que cada año era pues con un concepto distinto y también pues, era el proyecto que exigía más también ahí de recursos y de creatividad y todo esto. Y pero pues ya, o sea, realmente era, pues estábamos más preocupados por la rentabilidad. Claro. Entonces, pues no había mucha chance, no siempre había oportunidad. Entonces, pues también eso fue lo que a la larga también nos fue pegando mucho, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y también al Loto. ¿Y qué siguió después? O sea, Y de freelance, con los pocos clientes que habíamos logrado conseguir propios, en aquella época pues nos los llevamos y que ya nos alcanzaba muy bien para como freelance los dos. Y pues, bueno, tuvimos que darle las gracias a los colaboradores que teníamos en aquel entonces. Digo, ya era un equipo bastante compacto y pues que se siempre entendieron la situación también. que siempre es la parte más difícil, ¿no? Que dices, o sea, estoy consciente que, pues, si es un equipo de 5 o 7 personas, lo que sea, Ujú. pues son personas que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, Claro, pero pues ellos eran conscientes también, como éramos 5 personas, o sea, realmente nada más éramos muy poquitos, pero ellos fueron viendo cómo la situación pues se fue complicando, entonces, y al final, pues, tuvieron como esta empatía también de sin broncas, ¿no? O sea, sí, pues lo entiendo. pues ya, o sea, ya lo iban viendo que ya se veía, ¿no? Se ve venir. Ajá. Y entonces, pues, no, por ese lado, afortunadamente no tuvimos como ningún techo. Siguen siendo amigos todavía y ya, pues, ya. Sí. Y es ya con esta etapa de freelance, pues te quedaste. Sí, hasta la fecha. La fecha sí es. Sí, pero ya hace más de, ya casi 15 años. Pues entonces, sí te estoy moviendo el freelance. No sé, Nico, obvio, cada mes me sorprendo cómo Sí. sí está. Sí, pues es la eterna lucha de estar buscando salir adelante, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento arrancas con este proyecto que tienes musical? En pandemia. En pandemia empezó. En pandemia. Yo venía bueno, cuando me vine aquí a Guadalajara, una de las decisiones que tuve que tomar fue salirme de un grupo en donde estaba. Ya tocaba yo desde los 13 años tocaba ya en grupos. Ok. Y andaba metido allí en Tepic, luego ya cuando regresé a Irapuato. Y cuando tuve que venirme a Guadalajara, pues me salí del grupo en el que estaba, que ya empezaba más o menos a despegar, pero pues no había como una certeza ahí. Sí, ya en ese no, dedicarse a la música, pues no era una opción, ¿no? Pues sí, pues se cuestionaba que te dedicaras al diseño, ahora la música, pues bueno, Ya sí. te profesionalizaste un poco. Si estabas en la música y luego le diste diseño, pues bueno, es un Sí. paso. Entonces llegué a llevar, y ya dejé totalmente lo de la música de lado, nunca hice nada. Alguna vez monté algunas rolas ahí con Paco Abayo y ellos, que también después fueron los Sheamus ellos. Pero pero ya, o sea, nunca quise como adquirir ese compromiso de nuevo. Entonces siempre consumí, la música siempre ha sido, Claro. pues, de lo que más me gusta y lo que me ha acompañado, pero pues ya no esta parte de crear, ¿no? De hacerla. Y durante la pandemia, yo creo que a todos la pandemia nos volvió. Sí, totalmente. Entonces, ahí fue que empecé y me compré un bajo, empecé a reaprender de nuevo. Me di cuenta que ahora había todo en internet, a diferencia de antes que pues ahí pones el cassette y escuchas de oído y ahí le hallas a ver cómo. Y tu guitarra fácil. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, sí, a lo que había, lo que sabía quitarla fácil. Y pero ahora había todo, tanto tutoriales como equipo, como partituras. Entonces, pues empecé a darle Ajá. y al rato ya, pues a ubicarme con alguna banda y ya empezamos a meter a eso y pues ya empezó bien como todo. ¿Y ahora estás ya con un álbum? Estoy con un proyecto propio. Ujú. Saqué el año pasado un EP de 5 canciones que pues ya fue como ya que salga. Yo quería hacer un álbum completo, pero pues entre las inseguridades y los procesos y estar grabando yo todo ahí en la casa. Dije, no, ya hay un punto en que 5 canciones y ya vámonos para que salga esto y poder
pensar en lo que sigue, ¿no? Porque ya se me estaba haciendo muy largo el proceso y ya me estaba empezando a frustrar mucho de... Sí, sí, sí. Dije, no, pues no tiene que ser, nadie dice que tiene que ser 10 o pues que salga, ¿no? Ya. Y entonces lo lancé en Spotify y en plataformas y ahí estoy con eso y ahorita armando como el repertorio de covers, es la otra parte del proyecto y empezando ya de repente a tocar yo solo, o sea, soy yo solo con instrumentos y con backing tracks y así. Pues estoy entre lo que es la chamba, como que da de comer, Claro. este proyecto de Low Weekend y mi proyecto de Canijo que lo retomé también para las ilustraciones y como ya lo que es ya como artista gráfico, Ok. asumirme como artista gráfico también. Entonces estoy entre las tres cosas, lo que sí fue decidir ambos. El trabajo formal, lo que hago colaboro con Estudio Automata, que son estos amigos que parece que con los que colaboro ahí, que es la chamba formal, pues dije, bueno, pues mediodía y la otra mitad tengo que dedicarle a estos, ¿no? O sea, pues no son hobbies, para mí puede darle su lugar a ambas cosas, a la música y a las ilustraciones como trabajo. Ya. Sí, o sea, porque si no, pues si los dejas para el tiempo libre, pues no, nunca vas a tener ni tiempo libre ni ganas de hacerlos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces fue sacrificar. Y qué bueno, también la chamba de repente no ha sido, no cubre el 100% de mi tiempo. Entonces, pues bueno, ya darle como su lugar de, ok, hasta cierta hora y de tal hora a tal hora sé que tengo disponible para dedicarme a mis cosas y es mi responsabilidad dedicarle tiempo a eso. Sí. Que luego los proyectos personales, pues como son personales y son nuestros gustos, terminan siendo lo que nos absorbe el tiempo, ¿no? O sea, que de repente dices, tengo que hacer un proyecto, pero pero voy a hacer una canción. Bueno, voy a hacer la canción y luego hago esto. O sea, estarse dividiendo en tres partes debe ser todo un reto. Pues por eso tengo los horarios, ¿no? Yo sé que en las mañanas no voy a pensar en lo mío, ¿no? O sea, ya a partir de cierta hora, y eso más bien ahí es como a veces se necesita es que esté completo todo el tiempo, por mi modo, ¿no? Pues al final es chamba. Pero sí, o sea, la mañana no pienso, a menos de que tenga algún tiempo muerto ahí de espera, pues bueno, prendo y me pongo a ensayar un ratito, pero pues estoy ahí al pendiente, ¿no? Y en cuanto me hablan, no, le consigo, ¿no? Ya. Entonces, pues tengo como esta rutina y ya, pues le doy como hasta las 9 de la noche. Y más bien ahí en las tardes es donde entran mis proyectos de clientes de freelance. Ahí es donde más bien ahí es el caso de lo que tú dices, ¿no? Sí. De que, pues, tengo que dedicarle tiempo a seguir diseñando para mis clientes. Esto es un cuatro. Sí, sí, pero a veces es como un comodín que entra a veces, no siempre, ¿no? Pero sí, de repente entra y entra hasta en la noche, ¿no? Sí. Pero eso me ha hecho cambiar también como mi enfoque hacia mis clientes, de decir, bueno, yo a esta hora haría lo que me gusta. Si voy a tener que dedicarle tiempo a tu proyecto, pues tiene que valer la pena. Entonces, por menos de esto no voy a dejar de hacer mi música y mis ilustraciones, ¿sí? Y pues yo tengo asegurado mi ingreso con mi trabajo en la mañana y eso es un extra, ¿no? Y si voy a tener que dejar de hacer lo que me gusta y lo que le estoy apostando a futuro para hacerte algo a ti, pues tienes que hacerlo valer la pena, ¿no? Claro. Entonces también empiezas como a seleccionar con qué clientes sí, obviamente pues que hay una retribución que a ti que valga la pena. Mencionabas hace rato caer para arriba. Okay. Y ahora, ¿cómo te sientes? O sea, ¿te sientes que estás, pues, como en la zona que quieres estar, sin tratar de subir para sentirte frustrado o incómodo fuera del lugar? Claro, sí, no, sí, creo que ha sido estos últimos 2 años un proceso ahí de establecer prioridades y como replantear el sentido, ¿no? De pues, qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y y pues ha habido avances, retrocesos, como cualquier proceso, ¿no? No es lineal.
Pero sí ha sido como poco a poco ir logrando estos avances o estos logros o establecer lo que sí, pues esto sí se queda, esto no funcionó. Claro. Entonces sí, ahorita en este punto de equilibrio de la chamba de freelance, las ilustraciones, la música, pues me gusta cómo está tomando forma. No es algo que considere definitivo, seguramente, Pero por lo menos es lo que va a estar haciendo. es lo que funciona ahorita para mí. Sí. Y pues darle cada quien a cada punto pues su tiempo, ¿no? La chamba es la chamba y ahora sí que eso, gracias a eso puedo dedicarme a lo demás, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es lo único fijo o estable pero pues tanto, por eso no me interesan las vistas o las ilustraciones, si no se venden, Ujú. al final las hago porque quiero hacerlas, ¿no? Y entre más haga, más se van a seguir vendiendo las primeras. O sea, entonces ahí tengo guardadas y no siempre publico en redes sociales porque pues tampoco, pues nomás tengo un catálogo limitado y pues no está con la misma y lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí cuando salga nueva aprovecho y publico las anteriores, se venden las anteriores. Entonces, según lo que vaya teniendo tiempo, pero tampoco me presiono porque, ay, no he hecho, ¿no? O no tengo nada que publicar, o no hay vistas, o no hay tocadas. Pues le voy dando su tiempo Claro. pues a cada proyecto. Que se vaya construyendo orgánicamente. Ajá. Sí, pues creo que, o sea, el proceso en el que estoy es lo que estoy disfrutando, no tanto en el, en la llegada, ¿no? Sino lo que es el proceso. Ya, sino en el aquí y ahora. Ajá, ¿no? Ahorita con lo de la música, pues estoy haciendo repertorio propio para lograr juntar 1 hora y media de show, de covers. De repente ahí han surgido ideas de que, pues en vez de hacer covers, hacer versiones de canciones para que sea como un punto medio entre algo propio y un cover. Entonces estoy juntando eso. Tengo ahorita un poquito más de 1 hora que me falta. Entonces, pues esa es mi chamba, ¿no? Con eso estar ensayando, no dejar de ensayar y sacar nuevas cosas. Ya ahorita ya está por cumplirse el año de que saqué el disco, entonces pues ya empieza a hacer falta algo nuevo, ¿no? Propio, ¿no? También, pero bueno. Quisiera entrarle, porque las canciones estas fueron instrumentales, quisiera entrarle algo con letra, ¿no? Entonces, pero eso es algo que lo que nunca he hecho. Bueno, lo llegué a hacer muy de adolescente, pues dices, ay, me da pena cantar eso. Entonces, bueno, tendré que animarme, ¿no? A hacerlo. También el proceso ha sido aunque pues tenía pues como más experiencia tocando y no es algo que me dé pena tocar en público, pero hazlo tú solo y canta. Eso sí está. Entonces ahorita estoy con pendiente esos miedos ahí de presentarme yo solo tocando y cantando, que es algo que nunca había hecho tampoco. Y frente a muchas personas en un escenario, no es como que en una reunión de amigos, no sé, con Pues ya he hecho las tres. O sea, no ha sido con muchas personas, pero tanto en mi casa como en una reunión. O sea, ahí fue como el primer cáliz, como el primer test del proyecto. Y después ya un par de veces en bares, pero pues con poca gente, ¿no? O sea, de eventos pequeñitos, pues, pero, pero aún así, ¿no? Sí, creo que los nervios es lo que más me ha traicionado, ¿no? Por más que me prepare para hacerlo, pues eso es algo que todavía estoy dominando. Entonces, pues por lo mismo no, pues hasta que no domine eso, no, pues qué caso tiene echarle además, ¿no? Claro, sí, que ir creciendo pues poco a poco, un paso a la vez. Sí, ajá. Y lo de las ilustraciones también, o sea, ahí voy haciendo, ahorita tengo no estoy trabajando bueno, sí estoy trabajando, sí, no, pues me salió una comisión de ilustraciones originales, entonces pues no estoy continuando las series que estaba haciendo porque estoy haciendo este proyecto y bueno, no, por ese lado está medio parado, ¿no? Parece que estuviera parado, pero tampoco como no soy mucho de estar poniendo ay, se vienen cositas, todo eso. Sí, O sea, si ya está, lo cosita, pues ahora le sale, entonces no tiene caso estarlo ahí anunciando, ¿no? Porque órale. Pues muy bien, Leo, muchas gracias por la conversación. Vamos a poner ahí en el episodio todos los links para que quien tenga
la curiosidad de ver tus ilustraciones, pues entra en las ilustraciones. Quien quiera escuchar tu música, pues se dé un paseo por ahí para escucharte. Y pues nada, pues muchas gracias por el tiempo. Pues gracias a ti por el espacio y pues qué gusto estar aquí.